Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. En esta ocasión queremos darle pues las gracias, la bienvenida a Alejandro Águila Argüelles. Él es presidente de la Asociación de Padres de Familia en el Estado, quien pues nos ha otorgado unos minutos de su tiempo para poder hablar sobre un tema muy importante y que actualmente está preocupando a muchas familias poblanas, que es el regreso a las aulas de forma presencial. Buenas noches, don Alejandro, gracias por este tiempo que nos brinda. Buenas noches y muchas gracias por la oportunidad y la invitación, Pati, a tus órdenes. Muchas gracias. Don Alejandro, pues como comentábamos hace un momento, yo creo que de los temas que más preocupan en este momento es sin duda el regreso a las aulas. Esta semana que concluyó, pues ya es la segunda después de que se dio pues esta instrucción de que los alumnos pudieran regresar, pudieran estar de forma presencial en los salones de clase. Y bueno, son muchas las dudas que hay con los padres de familia, también con los docentes, de lo que ha ocurrido, de lo que podría llegar a ocurrir. Y pues quisiéramos preguntarle a usted, si tuviera un balance de estas 2 semanas, serían pues más o menos unos 15 días, en los que pues ya hay presencia de niños o de alumnos un poco más, pues de edades más grandes, de secundaria, preparatoria, en las aulas, por favor. Pues ahorita lo que nosotros podemos observar y que primeramente nos dio mucho gusto porque recorrimos escuelas antes del regreso para ver cómo estaban trabajando padres de familia y maestros, la instrucción que habían recibido por parte de la Secretaría de Estado, en este caso de Puebla, de cómo se estuvieron coordinando los maestros con los padres de familia. En algunas vimos desánimo, en otras mucha motivación por parte de los padres de familia en trabajar, en dejar en condiciones adecuadas las escuelas de nuestros niños. Y eso fue para nosotros muy motivante porque fue ver a los maestros cómo pegaban los arreglitos en las puertas de entrada de los salones de la misma escuela, en el pizarrón, dándole la bienvenida a los niños. Y después hicimos lo que sigue. Después de que pasó eso, que ya teníamos anotadas esas incidencias, nos fuimos a ver la recepción en las escuelas. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? La sorpresa pues ya se venía manejando. Iba a haber poca asistencia por la serie de temores infundados que tenían y que siguen teniendo los padres de familia, pero nosotros apostándole a la esperanza de que esto iba a mejorar recuperando la confianza, que vieran los padres que no hay todo ese terror que nos metieron a la cabeza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación con algunos comentarios infundados y malintencionados, y que pues, al final de cuentas nos estamos dando cuenta de que esto va caminando. Empezamos con una cantidad pequeña de algunas escuelas en donde ya está subiendo la asistencia, están yendo con más ganas, los papás se están dando cuenta que todo lo que nos dijeron era, pues si no mentira, no era tan arriesgado como nos lo estaban haciendo saber. A nosotros lo que nos ocupaba y nos preocupaba era el transporte en Puebla, porque para nosotros ese es el principal, sigue siendo el principal foco de una probable infección, porque no sabemos cuáles sean las medidas de sanidad que puedan existir ahí. Hicimos algunas declaraciones en los medios para que nuestro gobernador actuara en consecuencia, girando instrucciones, y hemos visto que ha habido cierta sinergia con la autoridad, tanto educativa como el señor gobernador, en el sentido de girar instrucciones y estar muy atento. Entonces, por ese lado, creo que Puebla va caminando bien, va poniendo el ejemplo lento. No queremos que sea más rápido, que vaya siendo lento pero seguro, y que sigan respetando el protocolo de actuación para evitar esa posible infección que pudiera surgir. Don Alejandro, en la primera semana, algunas otras agrupaciones de padres de familia estimaban que del 100% de la matrícula había acudido a las aulas el 40%. En esta segunda semana, ¿esta cifra aumentó? ¿Concuerdan con esta cifra? ¿Disminuyó? ¿O cuál sería la estimación? Mire, en cifras estamos hablando de que fueron cerca de 11 millones de
y hablo a nivel nacional de estudiantes de gestión, y han ido incrementando de 500 en 500 en estas 2 semanas, son las cifras que tenemos, porque al final de cuentas quien lleva la estadística, quien la tiene la estadística fidedigna, es la propia Secretaría de Educación. Y nosotros no nos vamos a montar en declaraciones en organizaciones que supuestamente se dicen representantes de padres de familia, que no sabemos ni quiénes son y que la propia Secretaría de Estado no reconoce porque hay una figura jurídica que es la que lleva el eco de las declaraciones, en este caso del señor secretario, y que estamos trabajando en armonía con ellos en ese sentido de checar la parte que a nosotros nos toca, que se respete lo que acordamos en materia de prevención para la salud y que la Secretaría cumpla con los demás temas. Y la estadística real, pues quien la maneja es la propia Secretaría en todo el país, y en ese sentido vemos que van mejorando las cosas, que están caminando, incluso el tono de las declaraciones de esos grupos protagonistas o de actores sociales o protagonistas que hay, le han bajado a la declaración porque ya no hay tela de dónde cortar. Es a lo que nosotros apostamos al habernos sentado con la señora secretaria, la maestra Delfina Gómez, en el sentido de decir, sí vamos, sí apoyamos, pero condicionando de cómo queríamos ese regreso. Vemos que han cumplido con la vacunación a los maestros, algunos no se vacunaron por temor, por también un temor infundado por las historias que se corrían ahí de las vacunas, y nos dimos cuenta que a lo mejor lo que hoy se está infectando o que está teniendo este virus es la gente que no se vacunó y que están reclamando la vacuna. Nosotros lo único que pedimos, hacemos un exhorto a los padres de familia y a los maestros, el primero es a que se cuiden, y cómo es cuidarse, seguir respetando las indicaciones de la Autoridad de Salud y de la propia Secretaría de Educación Pública. Ok. Entonces podemos decir que, bueno, sí han visto que aunque fue en un inicio poca la afluencia, ha ido creciendo. Es decir, los papás han ido confiando o han ido perdiendo el miedo y están enviando a sus hijos a las escuelas. Sí, es lo más importante, que ese miedo se va transformando en confianza, que es a lo que nosotros apostamos. Por eso, en un principio, apostamos porque regresáramos en junio. Los comentarios que nosotros tuvimos, dijimos que fuera en junio, para poder hacer un diagnóstico de cómo estábamos en el programa de Aprende en Casa y cómo o a qué nos íbamos a enfrentar. Hasta ahorita no sabemos a qué nos estamos enfrentando, sobre todo porque no existe una vacuna para nuestros niños, no hay una vacuna todavía que esté reconocida y sobre todo que la legitime la propia autoridad de salud, en este caso la Organización Mundial de la Salud, y aquí en México la COFEPRIS. No existe algo que pueda prevenir que nuestro niño se pueda contagiar, ni mucho menos. Entonces, en ese sentido, pues lo que estamos viendo y seguimos apostando es a que los papás, sin presión, vayan retomando la confianza, sobre todo apostándole al discurso y a la propuesta del señor presidente de la República, en el sentido de que iba a respetar la voluntad de los padres de familia, de que regresara quien quisiera y el que no, se quedara en casa, pero claro, asumiendo la responsabilidad que a cada quien le correspondía. Ahora, don Alejandro, ¿qué pasa con el sentir de los docentes? Hemos visto casos a nivel nacional y también, no recuerdo, no tengo en la mente, perdón, si también ocurrió en el estado de Puebla, pero a nivel nacional han ocurrido casos de docentes que pues se han amparado para no regresar a las aulas. En el caso de la entidad poblana, ¿cuál es el sentir que ustedes han percibido de parte de los profesores? Pues mire, al principio había sí resistencias por parte de los maestros, pero yo aquí sí quiero hacer un gran reconocimiento a nuestro magisterio poblano, porque siempre ha sido la parte ejemplar del magisterio a nivel nacional. En los programas que aplican, que los hacen exitosos en la participación. Y en este caso no ha sido también la excepción. Sí hay excepciones de maestros que se han resistido y que se siguen resistiendo, pero Puebla ha ido poniendo el ejemplo en ese sentido. Sí sabemos de otros lugares, Michoacán, Chiapas, pero aquí sería hablar de gremios sindicales, en donde cambia una letra por otra, en donde están las resistencias, y yo no veo ni siquiera honesto promover un amparo en que cuando la cuestión no es laboral, es una cuestión de pandemia de salud que se está cumpliendo con las medidas preventivas para ir aminorando esa carga de posible contagio o enfermedad,
y que ellos deben de cumplir con su trabajo. Para eso se prepararon y en ese sentido les damos todo el respaldo a los maestros, pero también les exigimos la parte que les corresponde y que vayamos sumando para que se rescate ya no ni siquiera el tema educativo, que hay un rezago importante, sino la parte socioemocional tanto de ellos como de nuestros niños. Tenemos que entrarle todos. Este es un tema de la ciudadanía, no es nada más de un sector. Entonces todos tenemos que apoyar por ese lado. Y les damos toda la confianza y el respaldo a nuestros maestros en Puebla. Y claro, estaremos también apuntalando lo que sucede a nivel nacional, porque lo importante es la educación de este país. Yo creo que es lo más importante de este país en el mundo, la educación. Y si la educación no se atiende como debe de ser, y sobre todo al frente los maestros, que son a quien no puede suplir nadie, tenemos que entrarle con todo y apoyándonos. Ahora, ¿cuál es el balance que tienen ustedes en la asociación dado en cuanto a contagios? En la primera semana contaban alrededor de 5 casos que, bueno, no habían sido adquiridos el virus dentro de las aulas porque todavía era muy, muy pronto para poder decir que esto había ocurrido. En la segunda semana ya se contabilizaban por lo menos unos 10 casos más entre docentes y alumnos, pero ¿cuál es el balance que la asociación tiene en cuanto a contagios? Nosotros vamos más o menos en esa cifra, pero tenemos que ser sensatos en lo que decimos y vemos. ¿Qué observamos en los contagios que se han dado en las escuelas? Y me voy a ir nuevamente a junio. Cuando se reabrieron las escuelas en junio, hubo la aparición de 4 contagios en la Ciudad de México y fue de 4 escuelas particulares en específico. ¿Y por qué particulares? Porque fueron las escuelas que más le entraron al abrir las escuelas. Se tenían que abrir y es el gremio que le ha entrado con toda la fuerza y con toda la seguridad de decir, sí, abrimos, respetamos, hacemos y estamos. Y fue en donde se manifestaron en México y quisieron hacer mucho escándalo y nos dimos cuenta que los contagios fueron fuera. Por una razón, el comentario que surge de la Secretaría de Salud para que un contagio se manifieste tiene que pasar un lapso de 15 días para que esté presente ese contagio. Y los contagios que han surgido aquí en Puebla, ya ahorita en este regreso, pues son contagios que ya los llevaban tanto los adultos como los niños que dicen que están contagiados y que no los hemos podido comprobar. Hay que ver que realmente eso que están declarando, quien dice que existen los contagios, que nos digan en qué institución de salud están siendo atendidos para que nosotros precisamente actuemos en consecuencia en la defensa del derecho y de la salud de nuestros niños y de los padres de familia. Igualmente de los maestros, porque fue una de nuestras exigencias al haber accedido a apoyar este regreso a clases. Ok. Ahora, ¿sí están operando los filtros sanitarios? Vimos en el transcurso de este desarrollo de la epidemia aquí en el estado, cómo de repente abrían algunos comercios después de los meses en los que estuvieron cerrados y ponían en marcha los protocolos o los filtros sanitarios, pero pasaban las semanas y los olvidaban, ¿no? Pasaban las semanas y ya no los ponían en práctica. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Sí están todavía operando, están vigentes estos diversos protocolos, como pues el lavado de manos, la toma de temperatura, colocación de gel, están operando? Sí, nosotros seguimos a nivel de campo, estamos yendo a escuelas a visitar cómo están trabajando, el tipo de sanitizante que están utilizando, algunos que son muy agresivos para los niños en la piel, en el uso continuo, que no se deben de utilizar tan continuamente. Voy a omitir qué tipo de productos porque se van a sentir agredidos, porque la Asociación Estatal tiene que vigilar eso y recomendar qué es lo conveniente para las escuelas. Hemos visto que ha habido escuelas que han hecho un esfuerzo extraordinario, los padres de familia, porque los ayuntamientos nos fallaron en el acuerdo que tuvimos en la Ciudad de México y que era incluso un acuerdo a nivel de gobierno que quien se tenía que hacer cargo de los suministros, del dinero, de la parte presupuestal, iba a ser los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y sí hubo aportes, y quien realmente quedó muy mal fueron los ayuntamientos, no apoyaron a las escuelas. Entonces, nuevamente los padres de familia hicimos el esfuerzo y se llevó con ese material que hace falta a los maestros para cumplir con ese protocolo de los filtros, de la sana distancia, viendo que se respetara. Hemos constatado cómo los maestros trabajan con los niños van con muy buena recomendación por parte de sus padres, hay otros que no, incluso
debo de señalar, hubo padres de familia que en las escuelas les he pedido que se retiren de la entrada de las escuelas porque van sin cubrebocas, sin guardar la sana distancia, no respetan al director o al maestro que está comisionado para la entrada de la escuela. Todo ese tipo de desorden, o sea, realmente el desorden está afuera, en las calles, ahí es en donde está el desorden. En las escuelas se está trabajando hasta ahorita, de las que hemos recorrido bien, existen los filtros. De hecho, yo ayer hice una visita, no miento, el martes hice una visita en la Secretaría de Educación Pública y salí bañado ahí, porque desde que entré fueron 4 filtros, todavía cuando a la oficina a la que me dirigí me dieron otro baño, 5 baños. Entonces, todos, o sea, y la educación empieza por el ejemplo. Entonces, si la autoridad está poniendo el ejemplo, las escuelas van a hacer lo propio. Así haya mucha resistencia por los padres de familia o los mismos maestros, al final de cuentas se están alineando. Pero hasta ahorita lo que hemos observado, se está respetando ese protocolo precisamente para prevenir las infecciones. Puebla sigue siendo ejemplar a nivel nacional. Don Alejandro, y esto que nos comentaba de que los ayuntamientos quedaron mal en el suministro de los productos de sanitización, ¿qué ha pasado con las escuelas? ¿Han tenido que solicitar aportación a los padres de familia o cómo lo están resolviendo? Siempre histórica y repetitivamente hemos sido nosotros, la ciudadanía, los que hemos salvado las situaciones de emergencia del Estado y del país. Siempre les quedan grandes ese tipo de temas a la autoridad administrativa y hemos sido los para la ciudadanía, en este caso la educación, hemos sido y seguimos siendo los padres de familia los que, si no metemos nuestro dinero vía aportaciones voluntarias, que muchas son impositivas y autoritarias por parte de los directores y en muchos casos excesivamente abusivas por las mismas mesas directivas, pero le hemos tenido que entrar. Ya incluso el señor gobernador hizo una manifestación en ese sentido de que se calmaran, que fuera hasta que se iniciaran las clases presenciales y se instalaran las asambleas, para que nos pusiéramos de acuerdo de cuánto íbamos a aportar, porque la pandemia de salud se convirtió en pandemia financiera y dañó todos los bolsillos. Entonces, en ese sentido, hemos sido los padres de familia los que hemos estado metiendo nuestro dinero y la mano de obra para limpiar las escuelas al lado de los maestros, y somos los que estamos adquiriendo y comprando esos suministros para que no les falten a nuestros niños, incluso dentro de los mismos salones de clase para los maestros. Okay. Ahora, queremos también preguntarle, ¿es entonces, con esto que usted nos ha comentado, es viable mantener el regreso a clases? ¿Ustedes así lo ven? ¿O por el contrario, ven algún riesgo de que se suspenda o tendría que mantenerse? Tenemos que atender toda clase de expectativas, Pati, por una razón. No sabemos a qué tipo, perdón por lo que voy a decir, a qué tipo de bicho nos estamos enfrentando, sobre todo con nuestros niños. Sí sabemos qué está pasando con los adultos y ahora con los jóvenes, con la tercera ola que está ahí latente. Nosotros somos de la idea de que debemos seguir, porque si volvemos a frenar, se va a colapsar la educación y la economía de este país. Era necesario reactivarla y quien me diga lo contrario creo que está equivocado. Si no se reactiva la educación del Estado y del país, la economía no se reactiva. Entonces yo siento que debemos seguir manteniendo el ritmo, la calma, cuidándonos, respetando ese protocolo para la protección de la salud y seguirle, porque si le bajamos tantito, no creo. Sí hay obviamente una indicación que en el momento en que se focalice alguna infección en la escuela, se manda a cuarentena al salón y si es más infecciones, es la escuela, entra en cuarentena, pero ya no podemos seguir manteniendo las escuelas cerradas cuando los antros, los restaurantes y la gente anda en la calle y están abiertos y es en donde está el principal foco de infección y que simplemente lo trasladan nuestros niños como vehículo porque los contagian los adultos que se infectaron afuera. Y bueno, por último quisiéramos preguntarle también, ¿cuál es la estimación que tienen de deserción escolar? ¿En qué porcentaje ven que pues los alumnos dejaron de acudir a las escuelas, tanto públicas como privadas? Híjole, la deserción es tremenda, está altísima. Yo podría hablar a nivel nacional y creo que incluso a nivel estado, porque estaríamos hablando entre un 20 y un 25% de deserción escolar. Es preocupante, incluso aquí la autoridad había dicho y dio la instrucción a los maestros a que fueran a buscar a los niños
hay que hacer una labor bastante importante y de sacrificio en donde tendremos que sumar voluntades y sinergias para regresar a esos niños que desertaron, porque haber estado con las escuelas cerradas 18 meses es ya bastante preocupante la afectación que hay tan tremenda. Y precisamente eso que generó la deserción en las escuelas, tanto privadas como la pública, fue precisamente la falta de la costumbre de ir a ese centro de contención para todos los temas sociales que se llama educación, y que no estaríamos nosotros en la disponibilidad de permitir o apoyar que se vuelvan a cerrar las escuelas. Tenemos que seguir con la certeza de que esto va a salir bien. La comunidad científica internacional está trabajando en que esto se mejore, pero no debemos regresar a los encierros, porque los encierros nos están haciendo mal a todos, y sobre todo en la parte de la salud mental. A todos nos está afectando, se está perdiendo peso, las actitudes de la gente cambian, está muy irritable, el trato social, nos estamos volviendo distantes, muy agresivos. Ustedes lo pueden notar en todos los medios, en las redes, es la agresión recurrente y permanente todo el tiempo. Nuestros niños se quedaron así como que tenemos por ahí una experiencia que nos lastimó mucho, de llegar un niño aquí en Puebla a su escuela y decir: ese no es mi compañero, yo no lo conozco, no es mi amigo, porque el niño no sabe que ya se le terminó su ciclo de preescolar y pasó a primaria. Él se quedó en el preescolar. Entonces, emociones de esas que nos estamos encontrando sería lo que nos motivaría a que no se cierren nuevamente las escuelas. Tenemos que seguir adelante, sí pedirle mayor certeza a la autoridad de salud y darle toda la confianza a nuestro gobernador y a nuestro secretario de que lo que están haciendo lo están haciendo bien y lo estaremos empujando. Y si hay algo que no esté bien, lo estaremos señalando con toda puntualidad y energía para que precisamente se corrija. Aquí es cuestión de sumarle y de apostar a que esto va a salir bien, que terminemos el año bien, este año calendario, y que el ciclo escolar termine ya con la concurrencia del 100% de los alumnos y de los maestros. Bueno, pues le queremos agradecerle a nombre de nuestros lectores, quienes nos siguieron también en esta transmisión de la Jornada de Oriente, a Alejandro Aguilar Güelles. Él es presidente de la Asociación de Padres de Familia en Puebla, su tiempo, esta explicación que nos ha dado, este balance sobre el regreso a clases. Muchísimas gracias, don Alejandro, gracias por su tiempo. Gracias, Pati, buenas noches y buenas noches a su auditorio. Muchas gracias, gracias a todos, buen término de domingo.